Doctor, gracias. Estamos a vísperas de llevarse a cabo el proceso electoral en el hermano país de Venezuela. ¿Cuál es su precisión al respecto? Mire, la elección del 28 de julio en Venezuela, en exactamente 3 semanas, tiene las siguientes características. Primero, es una elección en dictadura. Venezuela no es una democracia. Y una elección en dictadura quiere decir un esfuerzo para tratar de recuperar la democracia a través del voto. Segundo, es una elección donde participa el dictador que no quiere dejar el poder porque es parte del sistema del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Y tercero, ese dictador que es Nicolás Maduro está repitiendo en Venezuela lo que han hecho antes en la propia Venezuela, en Nicaragua con Ortega y con Murillo y en Bolivia el 2020, que es un sistema de fraude electoral preestablecido, sistematizado para mantener el poder aparentando que hay democracia. Ahora, con esas tres características, Venezuela tiene un elemento que ha preocupado grandemente a la dictadura y es el liderazgo de una mujer que se llama María Corina Machado, que ha transformado la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela en una oposición de verdad. Porque las dictaduras, cuando hacen este sistema de elecciones en dictadura, se convierten en dictaduras electoralistas, que yo he definido como aquella situación en la que por falta de garantías de derechos y de respeto a los derechos humanos, una dictadura electoralista es cuando el pueblo vota pero no elige. Llevan a la gente a votar, pero el resultado está preparado. Pasa en Cuba, en Bolivia, ha pasado durante todo este siglo en Venezuela y en Nicaragua. Entonces, para operar ese sistema de dictadura electoralista, lo que hacen las dictaduras es fabricarse una oposición de mentira, que yo he denominado y he definido como oposición funcional. Usted sabe que politológicamente oposición quiere decir un grupo de minoría que participa en política con el ánimo de tomar el poder, de un día convertirse en mayoría. Esa es la oposición de verdad, pero la oposición de mentira es un grupo que participa dentro de un proceso dictatorial para hacerle el juego a la dictadura de simular condiciones de democracia que no existen. Nunca tiene ánimo de tomar el poder y lo que está haciendo es apoyar indirectamente la permanencia de un mecanismo criminal que se llama dictadura. Y Venezuela, Bolivia y Nicaragua están llenas de oposición funcional. Y la oposición funcional venezolana ha evitado hasta ahora la recuperación de la democracia en ese país. Por eso es importante la irrupción de una líder como María Corina Machado, que el año pasado gana la elección interna entre los partidos de la oposición, la primaria que podríamos decir, y la gana con más del 93%. Y se instituye en la candidata de oposición. Entonces viene el mecanismo del fraude electoral de la dictadura castrochavista de Venezuela y la inhabilitan. Y cuando la inhabilitan, ella, para seguir el juego y no abandonar la lucha, nombra una otra persona, una señora, la Corina Segunda, que va de candidata y también la inhabilita. Y el régimen aprueba una lista de candidatos y una planilla de candidatos donde está 13 veces la foto de Maduro, o sea que hay 13 posibilidades de que la gente sea llevada al engaño para votar por el dictador. Pero ahí en medio de eso aparece un señor González. Y ese señor González hace alianza con María Corina Machado le vuelca todo el apoyo y ahora están haciendo campaña juntos. Y las encuestas reales muestran que Maduro tiene un repudio de más del 80%, un apoyo que no supera el 10% efectivo de votación y que el candidato González de la mano de María Corina Machado va a arrasar la elección. Pero hay un problema muy grave, el fraude electoral. El fraude electoral que está en plena ejecución, que es el fraude electoral castrochavista. ¿Cómo funciona ese fraude electoral? Primero, el padrón electoral está todo adulterado a favor de la dictadura, no es un padrón real. Segundo, han impedido el voto de los venezolanos en el exterior, eso es fraude. Tercero, han llevado adelante un proceso de encarcelar sistemáticamente
a todos los jefes de campaña y operadores políticos importantes de la oposición de verdad. Hay en este momento más de 30 presos políticos, jefes de campaña y dirigentes políticos del grupo de oposición, y además hay gente que está refugiada en la embajada argentina en Caracas porque estaba siendo perseguida. O sea, es una manera de desarmar el aparato de campaña. Cuarto, han empezado a sancionar por la vía dictatorial a los hoteles, restaurantes, posadas, comederos, donde para la candidata y el candidato de oposición González, acompañado de María Corina Machado, digamos, comen en un restaurante, al día siguiente lo clausuran. Se alojan en un hotel, al día siguiente lo cierra la dictadura. Y pese a eso, el apoyo masivo sigue creciendo. Esta semana se ha producido una marcha en Caracas que ha sido extraordinaria, pese a que la policía ha parado la marcha y en otro acto de fraude electoral han sacado fuerza pública para detener la marcha. Han tenido que abrirse y entonces han mandado motociclistas de los grupos paramilitares que tiene la dictadura, que en Venezuela se llaman colectivos, que en Bolivia se llaman movimientos sociales y así, pero pese a eso la manifestación ha sido muy grande. El fraude electoral sigue, porque siguen persiguiendo y siguen deteniendo a la gente de oposición, porque además están fabricando y falsificando información, están falsificando ya la narrativa de que Maduro puede ganar. Han empezado a sacar, y las redes sociales están inundadas de eso, y los medios de las dictaduras de Cuba, de Bolivia, de la propia Venezuela y Nicaragua, están inundados de falsa información donde dice que Maduro está próximo a ganar la elección. Un candidato dictador con el repudio de más del 80% aparece ahora con una favorabilidad de voto que ya está cerca del 50%. ¿Por qué? Porque van a repetir lo que han hecho en Nicaragua, donde con más de 80% de repudio popular, Ortega apresa a todos los candidatos, los mete, los encarcela, y llega el momento de la elección y con 6 o 7 opositores funcionales dice que ha ganado con el 75%. Se instala y jura como presidente y ahí está. O lo que ha pasado en Bolivia el 2020. Había renunciado Evo Morales después de hacer fraude el 2019 y el gobierno interino hace una elección. El grupo de la dictadura no tenía un apoyo que supere el 20%. Van a elecciones con una amplia oposición funcional y el día de la elección dice que ha ganado en la primera vuelta con 56% Luis Arce, y toda la oposición, antes de que se terminen de contar los votos, aplauden, dan por válida la elección después de haber cometido el crimen de no hacer control electoral. Entonces, estamos en el tema de Venezuela en una circunstancia en que el fraude electoral se está desarrollando. No es que van a hacer fraude electoral, están haciendo fraude electoral porque el fraude electoral tiene una cantidad de hechos sucesivos. Y el fraude que están cometiendo hoy es el fraude de una narrativa falsificada, de información con encuestas y con una favorabilidad que Maduro no tiene, tratando de preparar el terreno para que el 28 de julio diga que han ganado las elecciones y eso parezca un hecho normal, y todas las dictaduras de la región y los gobiernos paradictatoriales de Brasil con Lula, de Colombia con Petro, de México con López Obrador y de Chile con Boric vayan en la misma línea. O sea, el riesgo de la elección del 28 de julio en Venezuela no es que gane o no gane el candidato de oposición, la tiene ganada. El riesgo es que se termine la falsificación y prosiga el fraude, que lo están haciendo, les reitero, de presentar a Maduro como un ganador de una elección que es imposible que gane. Y ahí la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque uno de los elementos que para bloquear este fraude ha implementado el equipo de la oposición real, el equipo de campaña del señor González y de María Corina Machado, es el de tener observadores y delegados en cada mesa de votación, que a través del maravilloso instrumento del celular van a documentar, van a fotografiar y van a hacer un conteo paralelo, legítimo, a ojos del mundo para mostrar que Maduro no ha ganado y que no puede ganar. Si eso se hace bien, Maduro quedará mucho más en evidencia en su fraude, pero no creo que eso lo va a detener a la falsificación del resultado. Hay que tener cuidado que Maduro no desate la detención de esos delegados y la represión y el terrorismo de Estado que ejercen. Y la pregunta es, ¿qué pasa al día siguiente, el 28 de julio, si como todo muestra, la dictadura de Maduro va a declararse ganadora de una elección imposible? Sin embargo, estos últimos días
seguramente en adelante, antes del 28, las manifestaciones a favor de la candidatura de Edmundo González, apoyada por María Corina Machado. Hay una reunión prevista para el 10 en Estados Unidos. ¿Qué se espera? Bueno, en el tema de las elecciones le quiero decir que se trata de fraude. Ahora, una de las cosas que ha pasado en esta semana que termina es que Estados Unidos ha abierto de nuevo el diálogo con la dictadura de Venezuela. Y en esa apertura de diálogo se espera que sea, como ha declarado el vocero del gobierno de los Estados Unidos, para ayudar, para favorecer a que se respete la transparencia y el resultado electoral. De su parte, Maduro siempre abre el diálogo cuando necesita oxígeno y siempre incumple el diálogo. Cuando el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua o en Venezuela abren diálogo, hay que preocuparse porque es una manera de sostenerse en el poder que ellos tienen. En todo caso, el tema de la elección es muy claro. La realidad objetiva, la Venezuela de verdad y las encuestas de verdad están mostrando que Edmundo González, apoyado con toda la gran campaña de María Corina Machado, debería ganar esa elección con el 60 o 70% y que se está ejecutando un masivo fraude electoral para presentar un resultado falsificado que será inmediatamente respaldado por las dictaduras, por los gobiernos paradictatoriales de la región y por la oposición funcional de Venezuela. Esa oposición que está al servicio de la dictadura a cambio de prebendas económicas, de corrupción y de otros delitos. Doctor, confiemos en que esto no sea tan así, que ojalá el apoyo de la población sea realmente masivo. Esperemos pues que si Estados Unidos entra realmente en conversación y este va a ser un saludo a la bandera, habrá que ver. El diálogo con Estados Unidos no es una cosa que llame la atención, porque Estados Unidos está en permanente diálogo con la dictadura jefe, que es Cuba. Si habla con Cuba, ya está hablando con los satélites que son Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En todo caso, para el tema de la elección, yo dejo la recomendación de que hay que esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Muy bien, doctor. Muchas gracias por estos minutos. Un abrazo. Muchas gracias. Encantado, señor.